Muy buenas, descorchados, con un invitado de lujo, un enólogo de la casa, amigo de hace ya muchos años y de aquí de Gijón, asturiano. Proyectos personales, colaborador en muchas bodegas, en varias bodegas y con proyectos muy interesantes, sobre todo en el Bierzo. Fermín Uría, bienvenido Un a placer. Descorchados y un placer tenerte con nosotros hoy. Cuéntanos un poco cuando arrancaste, por qué enólogo, Pues dónde estudiaste. pues esto fue un poco de venir de la vida, ¿no? Yo al final estudié en Oviedo, estudié ingeniería química y bueno, pues mi padre había sido socio fundador de un proyecto por aquello en el año 2000 en el Bierzo, que estaba un poco a cambiar toda la denominación de origen, a empezar a hacerse vinos de otra forma y bueno, pues junto con familiares y otros socios habían fundado Dominio de Tares, que pues allí desde el año 2000 hasta cuando yo acabé la carrera en el 2005 pues, bueno, pues funcionó muy bien. Y mi padre me propuso ir a trabajar en la parte de calidad en el laboratorio que estaban pues, poniendo a funcionar en aquel momento. Como no tenía ninguna experiencia, digo, pues bien, pues me voy un par de meses y empezamos a rodar por aquí y luego con la intención de volver a Asturias y bueno, pues seguir acumulando experiencia en lo que fuera. Pero me gustó, luego pues por temas familiares nos cuadró muy bien seguir allí en el Bierzo. Pues, mi actual mujer se fue para allí también y, y seguí trabajando en dominio de tareas hasta el año 2010. Me matriculé en enología en la Universidad de Valladolid y en el 2010 pues decidí empezar yo en solitario, pues trabajando, colaborando. Me fui al final del 2010 de dominio de tareas con experiencia, pues, agradecido y con muchas ganas de hacer otras cosas. Y empecé de cero, ¿no? Pues colaborando con diferentes proyectos. Empecé en el 2010 con Bodegas Merallo, o en el 2011 ya con Bodegas Merallo. Después, en el año 2012, empecé a colaborar con Finca Torremolinos, con Peñalba López. Pues, colaboraciones que mantengo en la actualidad. También con Casar de Burbias, desde el primer momento en el que empecé a trabajar como autónomo. Y luego en el año 2008 pues inicié este proyecto personal que es el de Bodegas Firmo, que era un poco, bueno, pues algo que tenía 2008, 2018. 2018. Tenía ganas de hacer y bueno, pues me puse poco a poco con ello y después de 7 años va cogiendo una forma pues guapa. Tano es colega tuyo también y enólogo. No debe haber muchos enólogos de origen asturiano por ahí por el mundo, ¿o qué? Bueno, por ahí quién sabe, Rafa Somonte, sí, Está Paula Trabanco, Paula que Trabanco, es sí, muy buena. Está Germán. Germán. Sí, no lo Sí, sé. así que no se nos ocurre tampoco. Lo que mucha gente, sí que hay gente asturiana vinculada al mundo del Sí. vino de otra forma, pero En la sidra también hay uno o dos por ahí, Tino Cortina, José del Vino Palacio, hay varios, hay algunos por ahí. Pero en el vino hay menos, yo creo, en el vino. Y aparte de todo eso, tu proyecto, que firmo. el proyecto que es Firmo. A ver, Firmo era un poco, por un lado, un homenaje, ¿no? Firmo era como siempre me llamaba mi padre. Y lo que yo tenía ganas era, pues, a lo largo de todos estos años, ¿no? Que había ido trabajando en el Bierzo, colaborando, sobre todo la parte que tuve de contacto en dominio de tares, de ver mucho viñedo, de trabajar con muchos viticultores y demás. Eso luego lo fui manteniendo cuando salí de allí, pues buscar viñedos donde pudieras elaborar lo que yo entendía, ¿no? Lo que yo entendía que podía ser vinos que identificaran la autenticidad o la particularidad de la mencía y del godello en pequeñas producciones y luego un poco a raíz de surgir todo este tema de la zonificación en la Río Bierzo también, pues llevar en el futuro, ahora por ejemplo Firmo Godello ya es un vino de viña clasificada desde el año 2024, que creo que es el otro día, no lo sabía, creo que es el primer godello de viña clasificada. ¿Ah, sí? Sí, no lo sabía, pero pues, anecdótico. Bueno. Pero bueno, intentar hacer algo que a mí me satisfajera desde el punto de vista de la calidad de lo que yo entendía que se podía hacer con la mencía
el Godello, ¿no? No era tanto con un fin puramente desde el punto de vista del negocio o económico, aunque, pues bueno, luego una cosa te lleva a la otra. Bueno, no, ¿cómo está este 18, no? Que, madre mía. Primera añada, además, ¿no? Es la primera añada. Sí. Está, vamos, súper entero. Yo creo que cuando quise traer el 18 un poco, siempre que empezamos a hablar de vinos blancos, siempre pensamos en un consumo rápido, ¿no? Es lo que la idea que tiene, creo que en general el público de lo que es un vino blanco, ¿no? Yo creo que un vino blanco bien elaborado, y eso poco a poco pues lo vamos transmitiendo, que creo que es parte de también de nuestro trabajo y demás. Un buen vino, y sobre todo la Godello, es una variedad maravillosa para envejecer. La verdad que... Sí, además ya tiene una barrica muy pulidina, está muy redondita, tiene acidez todavía ahí, no, la verdad que... La acidez es fundamental. Sí, yo creo que te da un poco de envejece un poco, ¿no? ¿Y cómo, hacia dónde ves que va encaminado un poco el Bierzo, sobre todo? Tú que lo conoces tanto. Bueno, en el Bierzo, sobre todo, se ha tomado un camino muy claro con el tema de la zonificación, ¿no? La diferenciación entre parajes, parcelas, y el Bierzo tiene una diversidad tremenda. Además, pues sabéis que tiene una superficie de viñedo viejo que es patrimonio, que creo que tenemos que intentar poner en valor y conservar. Poco a poco eso si no se va perdiendo. Y por esa parte es por la que se tiene que buscar, ¿no? La diferenciación y el distinguir la denominación de origen Bierzo. Yo creo que el trabajo se inicia muy bien, pero que nos queda mucho recorrido por delante todavía. En este proyecto personal, aparte de estos dos vinos que tenemos aquí que nos trajiste, ¿tienes más vinos ya? Sí, tenemos la gama de Nelias. Son vinos, pues por decirlo así, que ya aquí estamos hablando de vinos gastronómicos, de vinos más serios, de pequeñas producciones. En Nelias hay mezcla de diferentes parcelas de distintas zonas. Estamos pues elaborando más o menos unas 20-25.000 botellas de Godello y cerca de 20.000 botellas de Mencía. Y aquí, por ejemplo, estos viñedos y demás, ¿esos tienes en propiedad o tienes contratos con agricultores o cómo lo...? Toda la parte del proyecto va con contrato con agricultores, toda la parte de firmo se trabaja con el mismo viticultor. Creo que es, aparte de un buen amigo, creo que es una de las personas que más sabe de viticultura en toda España, es Ginés Fernández. Él tuvo bodega hasta las bodegas Gancedo, yo lo conocí allí. Y es una persona que tiene una inquietud pues, por viajar, por visitar viñedos, por coger conocimiento de distintas zonas y adaptar eso un poco al Bierzo, ¿no? Ir implementando, ir mejorando, y junto con todo el conocimiento tradicional de la viticultura que allí se hacía, pues ir definiendo una manera de entender la viña propia, como yo digo. Entonces, una persona con la que pues, estoy muy orgulloso de poder trabajar, con la que empezamos a definir esto desde el 2018 en el sentido de llegar a lo que os decía antes, ¿no? A hacer vinos de viña clasificada y si puede ser de gran viña clasificada en el futuro, y ya estamos en el camino. Por ejemplo, aquí en el Godello estamos hablando de una parcela en el paraje de Valdepasareñas, en Cacabelos, que es bastante conocido, una parcela de unos 30 años de edad ahora mismo, pero donde yo creo que lo que marca mucho la diferencia está también en el trabajo de esta persona en la viña, en su manera de entender el viñedo, en su manera de llevar las tareas, de buscar siempre el respeto, trabajar buscando la mayor calidad posible y trabajar un poco diferente a lo que a lo mejor se... Y además lo que tú dices de salir fuera, conocer, ver lo que hacen, ¿no? Otros países en Sí. suelos similares o algo así, pues al final siempre ayuda. Por ejemplo, mira, que el sistema que él lleva de conducción de poda es un billón pulsar. Sabes que no es algo que veas habitualmente. Que sea cómodo. Y mucho menos que sea cómodo ni fácil de entender. Entonces, prácticamente cuando estás con la poda, pues se la hace solo. La hace, claro. Porque no es fácil enseñar. Claro, es complicado, es una poda de muy de respeto, pero que hay que darle muchas vueltas.
hay un montón de cosas más que él hace y que te explican el viñedo. Aquí estamos hablando de un viñedo que está plantado prácticamente una densidad de cerca de 5.000 cepas por hectárea. No es algo tampoco ahí habitual. Lo trabaja con un tractor de cadenas. No buscas con eso, pues te evitas tanta compactación de suelo. Hay un montón de cosas, ¿no?, que hay que ahí ver para entender luego pues lo que necesitamos para hacer un buen vino, un vino que envejezca así, un vino sin la uva adecuada no puede ser. Y ahí la viticultura es fundamental. Si al final, si no tienes un buen tomate, nunca vas a hacer una buena ensalada. Puedes si no tienes buena uva. Como yo digo, ¿no?, hoy en día los conocimientos técnicos, los medios y todo, te ayudan muchísimo a trabajar. Si eres metódico, si le pones el cariño suficiente, con una uva, vamos a decir, normal, pues puedes sacar unos buenos resultados, pero no puedes llegar a la excelencia, por decir así. Sí. Luego tenemos que jugar con cada cosa y en cada gama. Oye, Fermín, y esa clasificación del Bierzo que conocemos, sin meternos mucho en la parte muy técnica, para contarla un poquitín para que la gente pueda entender cómo va. Bueno, hay un trabajo y esto está un poco zonificado, siguiendo lo que se hace en otras zonas, como puede ser Borgoña, lo que también se ha hecho en Priorat, no sé, creo que también ahora se está intentando en otros sitios, ¿no? Y entonces lo que van definiendo son diferentes escalas, ¿no? Está el vino de villa o de municipio, luego pasamos al vino de paraje. Ahí pues hubo un trabajo muy serio donde participaron técnicos de todas las bodegas para definir distintos parajes dentro de la pues en función de características de suelo, de orientaciones. Te cuenta que el Bierzo tienes altitudes que te van, bueno, desde los 500 a casi 1.000 metros. Creo que tienes toda la parte esta del viñedo de Raúl, Raúl por encima de Cornellón. Sí. Orientaciones, entonces hay una diversidad tremenda, es lo maravilloso. Yo creo que el Bierzo tiene esa parte que lo hace tan interesante. Y después de esta parte de parajes está el vino de viña clasificada y la gran viña, ¿no? Para pasar de paraje a viña clasificada tienes una restricción de producción. Bueno, ya en paraje tienes una restricción de producción, creo que ahora mismo que es un 80% del rendimiento normal. Para pasar a la viña clasificada tienes, creo que es un 75%, y además tienes que estar 5 años primero elaborando como paraje. Por eso el bodello del 18 al 23 fue vino de paraje Valdepesareñas, lo tienes la contra. Y a partir del 24 pues ya pasó a ser viña clasificada. Creo que, este trabajo ya os digo que es muy interesante, pero hay que ser serio con él, hay que llevar los vinos a un estándar de calidad, y luego creo que también es muy importante que se oiga más, y lo primero y principal de todo es que se conozca más y se oiga más lo que es la denominación de origen Bierzo, porque eso también hay que empezar por ahí. Y eso luego, por ejemplo, cuando entiendo que hay una cata en el Consejo Regulador para califica diferente, o tienes que tener un mínimo de puntuaciones diferentes en estos tipos de vino, ¿no? Se supone que hay unos criterios diferentes, pues tienes que tener una serie de reconocimientos o de situaciones que se valorarán de otra forma, pero bueno, hasta ahí lo que hay es una serie de parámetros técnicos que tienes que cumplir para ser paraje, y van más en la línea de parámetros físico-químicos, de producción, ¿vale? y demás. Tienes que demostrar evidentemente que la la trazabilidad y todo eso. Tienes una producción que no sobrepase el 80% del límite permitido, etcétera, y después, bueno, pues no hay mayor restricción en ese sentido. Bueno, sí. Cata de calificación. Sí. Pero que no hay una calificación para decir, no, tienes que sacar, no sé, más de un 8 en esta... No, eso no. Ahí no entraría. Va a funcionar y a valorarse de otra forma en la gran clasificada. Ojalá algún día lleguemos a eso y me miraré a ver. A ver cómo está, ¿no? Esa estructura que se montó, si la llevan bien y por buen camino, como parece que van, yo creo que a la denominación de origen Bierzo le puede hacer muchísimo bien. De hecho, yo creo que ya está cogiendo cada vez un poco más de... Hombre, y hay parajes, se está sentando cada vez más, ¿no? Y hay parajes de los que se oye hablar y que se conocen, ¿no? No sé si vosotros ya
Me puedes decir alguno para que no lo diga yo, pero bueno, ya hay parajes reconocidos y... Sí, hombre, no sé, un Rapolao, no sé qué, Rapolao, por poner ya unos todo el ejemplos mundo conocidos, ¿no? Sí, sí. Eso también, muchas veces la gente ve un rapolao de un productor y ve rapolao de otro productor y muchas veces eso la gente lo confunde un poco. Ahí está la parte que hay que hacer de ese trabajo y de comunicación y de explicar lo que es el paraje o los diferentes elaboradores. Por ejemplo, aquí nosotros en la finca de La Tarea, en esta finca que hacemos bodegas, somos 3 bodegas. Las que elaboramos, en las que nos hemos comprometido un poco a poner en valor esa parcela. Entonces sí, hay que explicarle a la gente que del mismo paraje de una parcela pues puede haber distintos elaboradores. Y por eso es un poco lo que decías, ¿no? El concepto muy Borgoña. Muy Borgoña. De una parcela que hay un gran viñedo, pues la pueden explotar entre varios productores porque cada uno... Al final es minifundio el Bierzo, entonces en un mismo paraje puedes tener pues, un montón de parcelas y uno tiene 2000 metros, otro tiene 800, uno tiene una orientación, otro tiene... Entonces te puedes encontrar muchísima... Y luego que ahí estás dando importancia a la parcela, no estás dando importancia, o sea, el productor lo tiene, vale, pero estás dando importancia a la parcela, que es lo que se va a conocer, Rapolao, sí, de no sé quién, pero al final, por poner un ejemplo, ¿no? Y después te podrá gustar más cómo elabora uno, cómo elabora otro. Sí, sí. Pero... Y un año y cada año es diferente y sí, te puede gustar más el estilo de un elaborador, pero eso también es lo que hace bonito todo esto, ¿no? Claro, pues coger un paraje y ver diferentes elaboraciones y eso yo creo que también tiene su interés. Cuéntanos un poco elaboraciones de estos vinos así y luego ya cambiamos. Bueno, Asturias. Así te damos tiempo de pensar. Bueno, la elaboración del Godello es una vinificación tradicional, ¿no? Además hay una pequeña maceración pelicular en frío que depende del año, pero no la llevamos más de 6 a 12 horas. Un prensado y luego hay una vinificación en fudres de 1000 litros, de 600, depende del año, donde luego pasamos a criar con sus lías finas pues otros entre 10, 12 meses, depende del año, en esos mismos fudres de 1000 litros. Esto es roble francés. Eso en cuanto a la vinificación del blanco. Después, bueno, tenemos otra elaboración de firmo en donde lo dejamos 3 años en depósito de acero inoxidable, con una lía igual, que es un poco más gruesa. La primera añada fue en 2020. Hicimos unas 400 botellas de prueba y era otra forma de ver cómo evolucionaba el vino en depósito era más. Y la mencía, pues bueno, ya estamos hablando, no se ha contado prácticamente nada de la parcela de mencía. Es una parcela en otro paraje, Los Barreros, también en otro municipio, porque esto es Arganza, aunque está muy cerca de La Tarea, que es de Valdepasiariñas, que es Cacabelos. Esto ya es otro municipio, y aquí estamos hablando de una parcela que atraviesa el canal. Tienes una parte de arriba más arcillosa y en la parte superior más arenosa, unos 650 metros de altitud, plantada en 1940. Aquí estamos hablando de viñedo ¿vale? Y luego tienes por debajo del canal viñedo que está plantado desde 1907 a 1925, con lo cual aquí estamos hablando de cepas centenarias y de una calidad de uva que yo creo que es pues muy buena. ¿Mismo viticultor, no? Mismo viticultor. La parte de abajo, además, las dos parcelas se diferencian bastante bien. La parte de abajo es más caliza, tiene un pH básico. Es muy interesante la elaboración por separado. Incluso con lo que os decía antes del minifundio, en la parte de abajo del canal hay 5 parcelas diferentes con distintas orientaciones, que estamos en la bodeguera, y la parte de arriba es la que tiene un pH ya más ácido, y ya os digo que es un suelo más arcilloso y arenoso. Y en cuanto a la vinificación, intentamos, lo primero, y para mí fundamental en la mencía, intentar no vendimiar una uva sobremadura, mantener la frescura, mantener la acidez. Aquí estamos hablando de, fíjate, es un 2023, está jovencito el vino, si lo probamos luego, estamos con 13,5 de alcohol, ¿vale? Las maceraciones no son muy largas, no estamos más de 18 o 20 días con las pastas. Los remontados hacemos igual pues un movimiento al día de... ¿Y raspón? ¿Hago raspón o no? Raspón no, raspón no lo trabajamos en este vino. No te digo que a lo mejor de repente otra añada por lo que no, sí. meterle un 10%, un 20%,
A demanda, Temas de según. frescura, a demanda. Sí, si hay necesidad, sí, sí. Y después pues pasamos a una crianza de 12 meses en barricas de roble francés. No hay nada nuevo aquí. Son barricas de segundo a quinto uso para intentar un poco que lo que haga es pues, que se pula el vino, pero que no pierda la identidad. La madera no se apodere. Esta parte, yo creo que esta parte también de la zona que os digo, caliza, le da un toque mineral, unas notas muy interesantes al vino. Y este es el 2023. Las añadas anteriores se elaboraron en otros parajes, pero ahora desde el 23 en adelante, este es el paraje que nos vamos a quedar para elaborar el vino. Sí. 23, 24, 25 en adelante. Después de varias pruebas, pues esta es la idea. Que, por ejemplo, como hay varias parcelas, si en el futuro quisiéramos pasar de paraje a viña clasificada, nos tendríamos que plantear hacer varios vinos, ¿no? Varios vinos. Pues para que entiendas, por ejemplo, las restricciones que hay. Sin embargo, estamos hablando de parcelas que están contiguas, ¿no? Contiguas, donde a veces el suelo sí, no cambia, pero al final, si hay una alambrada, ya no sin alambrada. Sí que hay luego hay alguna diferencia. Blanco y tinto solamente, no estás haciendo ninguna otra cosa en esta línea. No. Bueno, ahora tírala. Vamos a Cangas. ¿Estás haciendo algo por ahí? No estoy haciendo nada. De momento. De momento, ¿no? He vuelto ahora a vivir Asturias y después de 20 años. Me muevo sin parar, evidentemente, pero sí que tengo intención y me gustaría hacer cosas en Asturias. Creo que, y no solo en la zona de Cangas, en Asturias ha habido históricamente viticultura en zonas mucho más próximas a la costa. Hay zonas que yo creo que son muy interesantes y no sé por qué no, bueno, a lo mejor no hay esa tradición o se perdió eso. ¿Cómo cuál? Para ir viendo, para ir invertir en... Cangas tiene su denominación de origen, tiene Claro. Tiene una tradición histórica que a lo mejor en otros sitios pues, se ha perdido y es una zona muy interesante, sobre todo yo creo para la elaboración de blancos. Sí. La Alvarín está empujando. En la zona de Sariego también, tienen ahí proyecto algún rosado, de algún Pinto Picudo, y plantaron ahora algo por allí, alguna prueba. De verdad, pues seguramente voy a ser una zona interesante. Es que hay muchos sitios, claro, piensas en Asturias, pero vas tirándote a la costa y piensas que el clima es más complicado. Yo ahora estoy ahí con un proyecto que además vino a través de una llamada tuya, pues con una persona en Ribadeo que ha plantado 2 hectáreas de albariño ahí pegado a la costa. En Noja hay viñedo pegado a la costa. Es complicado, sí. Que es más fácil que hace años, desde luego, también te lo digo, porque el clima está cambiando mucho. El cambio climático claramente ya lo tenemos. Hay muchos matices para hablar de eso, pero bueno, por ejemplo, aquí yo lo que digo que cambio climático, lo que hay, sobre todo yo lo veo en el Bierzo, las vendimias cada vez se adelantan más, pero también cada vez hay más accidentes, ¿sabes? Entonces, cada vez estás más expuesto a una piedra, no sé qué. Las granizadas son tremendas. Entonces, bueno, el cambio climático hay que verlo con muchos años o con muchos datos. Yo no soy un experto, pero hay cosas que están ahí que se ven y que evidentemente cada vez más al norte, no tiene más que ver, por ejemplo, en el País Vasco, con cuánto estabas elaborando hace años, que llegas ahora a tener vinos blancos que están con 13 grados de alcohol, otra maduración, otra forma de... ¿Sabes? Que eso ha cambiado completamente maduros, que antes era inviable, los verdores de antes y tal, claro. Has visto años en Villarvesas donde la gente, como el albarino, se empieza a quejar yo he visto hace poco, de falta de acidez, cuando al revés suele ser el problema contrario, ¿no? Entonces, bueno, claro que se puede. ¿Abriremos el tinto? Bueno, para que vaya... De todas formas, casi no hemos hablado de Cangas, tengo que decir que cada vez hay más gente elaborada. Nos está evadiendo, nos evadió los viñedos en Asturias donde se pueden plantar, nos evade Cangas. Claro, cada vez hay más proyectos, hay gente que yo creo que está haciendo cosas muy interesantes y lo que te decía, sobre todo la parte de albarín. Yo, por ejemplo, que también conozco bastante el albarín que se llevaron de Cangas, se llevó Pedro Marcos a León, ahí, por ejemplo, ves la diferencia de lo que es el clima, la zona, lo que es el terroir, ¿no? Cómo se comporta un albarín en Cangas de Narcea, cómo se comporta, por ejemplo, en León. Sí, hombre, claro, al final
influye todo, la cantidad de horas de sol, el suelo y, lógicamente, la ventaja climática de Cangas de Narcea tiene una orientación que perjudica a veces un poco, pero... No, pero Cangas de Narcea en verano a 40 grados, Sí, la uva madura, en Es un invierno clima está frío, o sea, hay un clima muy continental, aunque estés en Asturias. O sea, Si estiras mucho la vendimia, te la juegas, ¿sabes? Bueno, claro, ahí me imagino que a partir de octubre te la juegas, claro. Te la juegas, no eres tú, te la juegas, Claro. resumiendo. no, y al final allí, yo creo que también la evolución que tuvo los vinos de Cangas fue la llegada de técnicos a ayudar. Antes ahí llegaba la fiesta de la vendimia al Puente de Octubre y hasta esa época nadie vendimiaba, o sea. Eso era igual, pues, que pasa con la manzana. Cuando, pues el puente no sé cuándo, paña la familia y paña la manzana, y, o sea, que al final, pues, lo tradicional de toda la vida. Pero, vamos, por ejemplo, gente en el Bierzo y en el Bierzo Alto que recuerdan hace muchos años y proyectos que hay allí como en la zona de Albares o de vendimiar en el puente del Pilar, vamos, era lo habitual. Eso se ha retrasado casi, se ha adelantado casi un mes, 3 semanas. Vale, en no mucho, en eso llevo 20 años, 15 años. Joder. Sí, la verdad que el tema de la vendimia se fueron adelantando y cada vez las tenemos más cortas. O sea, el ciclo cada vez se corta más y bueno, al final el tipo de uva habrá que ir, como ya se está haciendo en varias regiones de Francia sobre todo, que están empezando a abrir las denominaciones, están empezando a abrir a nuevas variedades para ir adaptando un poco a los cambios del clima, ¿no? La zona de champán con las variedades que están utilizando nuevas y bueno, todo eso, quieras que no, se va notando poco a poco. Y hay que adaptarse, y lo que os decía antes también, las prácticas culturales también las puedes modificar y de alguna forma tú puedes trabajar con... Hay cosas que se escapan a uno. Entonces, cae una piedra. En Rioja ha habido cosas que de llorar. Sí. En el año 2017 en el Bierzo eso, fue terrible. De hecho, hay una helada, pero en la helada hay gente que libró y al mes o sí, pues, lo ventiló una helada. En el 17 hubo una helada brutal. La helada del 17 fue terrible. Allí en Ribera, terrible. Tan terrible que, vamos, se pudo cargar cepas tranquilamente. Ya no es que dices, no, es que perdí la cosecha de este año y la que viene y la cepa sí te devoró el fuego. La helada del 17 fue terrible. Normalmente la helada te pasa en un momento concreto de la noche, igual una hora antes del amanecer, es cuando te va esa bajada de temperatura, que no sé. Fermini, en el Bierzo laboras algo, o sea, no en eco, pero bueno, cuidando un poco mínima intervención o lo mínimo que se pueda. Mínima intervención, siempre que se pueda. Cuanto más mínima intervención quieras tener, más permite tienes que estar y más cosas más tienes que mirar o más tienes que estar encima, ¿no? Estar encima, y de datos más tienes que intervenir en otro lado, que no sé. A mí no me gusta intervenir mucho en los vinos, pero tienes que estar muy encima de ellos. Luego, por ejemplo, hay proyectos con los que colaboro, como Casar de Muria, que trabaja en ecológico, y en Ribera del Broto, los mineros trabajan en ecológico y biodinámica. Y yo creo en eso. Creo que hay cosas. Yo soy una persona muy voy cambiando con los años, pero no, al principio todo esto muy científico, muy de querer saber por qué son las cosas, y luego de repente, como en la vida en general, te das cuenta que hay cosas que se escapan que la ciencia llega hasta un punto, pero que hay cosas que luego no vas a poder explicar por qué son, y que te dices, bueno, pues lo estoy viendo, me lo creo, a lo mejor es por esto, a lo mejor no, pero algo tiene que haber y no llego a explicar por qué esto es así, ¿no? Lo de poder en menguante, ¿no? Bueno, pero eso sí tiene su ciencia. Tiene su ciencia, pero hay otras cosas que, bueno, a la gente le puede extrañar más o menos. Yo también digo una cosa, vamos a ver. Hay algo que es evidente. El uso de herbicidas, por ejemplo, es muy negativo. No vamos a entrar ya en polémicas de si es del glifosato, si tiene si es cancerígeno, si no, otras cosas, pero hay cosas que tú ves en el día a día. Y ves un suelo que está trabajado de una manera, ves un suelo donde estás abusando del herbicida.
la resistencia a todas estas enfermedades, todos los hongos que tenemos, viene del abuso de la propia solución que te están vendiendo. Al final te genera la necesidad. Entonces, hay que usar las cosas con criterio y cuanto menos, pues, hay momentos en los Cuando que... hay necesidad, pero... Necesidad. Por ejemplo, en cultivo ecológico, estos 2 años de atrás, el 25 ha sido un año tranquilo en Bierzo, pero 24 y 23 en Galicia han sido unos años de una presión tremenda, de estar pasándolo mal. Incluso el que está en un cultivo convencional. A mí me pasó mal. Y este año en Rioja también hubo mucho, en la zona de... Luego, por ejemplo, llevamos unos años de pluviometría por encima por encima de la media. Y la gente dice, hay agua. A ver, el suelo, lo primero, los suelos hay que trabajar para que tengan su retención, y el suelo llega un momento en el que ya está, da igual, puede llover más, que satura y fuera. No, es que me cayeron 800, 900 litros, da igual, ¿qué más te da? Como tengas un verano en el que durante 2 meses estás a 35, fuera, a 30, a 37, olvídate que vas a tener sequía igual, y se te va a ir en un momento la viña porque no va a ser que haber pasado y ya está. Porque no es tan... Yo digo que lo del clima hay que verlo de muchas formas, y las condiciones extremas son las que luego te llevan a los problemas. Y el cultivo de la vid en España en general, cada vez va a poner algunas zonas que son tradicionales, complicado. Yo creo que complicado. ¿Algún proyecto en mente nuevo? ¿Alguna...? Aparte de Cangas. Aparte de venirte a vivir aquí. Tengo la desgracia de tener una vida nada más, pero tengo muchas ideas. Tengo ideas que hay que ir viendo. Que también hay que... De hecho, yo lo conocí haciendo cerveza. Sí. No vamos a entrar en eso. ¿No era bueno o qué? No probé ninguna de ellas. Lo conocí por maquinarias. Bueno, sí, son experiencias que vas a Claro, no. Al final es su grado, está claro. Sí que tengo muchas ideas, y sí que al final, antes os lancé lo de Asturias, y que se puede plantar viñedo, creo, en muchas zonas que no se ha hecho, como algo que tengo ahí en la cabeza, ¿no? Hacer algo diferente, o algo que ayude un poco a impulsar algo nuevo aquí. Sí que tengo ideas, pero bueno. No, me estoy acordando ahora, tuve un cliente hace muchos años que voy a contactar con él, porque igual sigue teniendo la finca. Él tenía una finca en la villa también, y había plantado de aquella albariño, y todos le decíamos que estaba chiflado y tal. ¿En la villa? Paco, sí. Paco, no me tengo que acordar el apellido, ya me acordaré. Y lo voy a localizar porque con el hijo lo veo de vez en cuando. Pero había hecho una plantación de albariño por ahí por la villa, y tengo que localizarlo porque igual todavía tiene algo y a lo mejor se puede hacer algo con él. ¿Y de los otros proyectos? ¿Tienes alguno que sea un poco más ojo derecho que...? O sea, no entrando a decir, pero bueno, sí que alguno que digas tú, pues elaborar aquí sí que, no sé, por la zona, ¿Quieres decir, los otros que es algún reto mayor, los otros son de elaboras? Que veas que alguna zona geográfica donde estás elaborando digas, pues que elaborar aquí tiene su más complejidad que en otros lados, o no sé. No, a ver, la verdad, para mí, por ejemplo, la elaboración en Bierzo con respecto a la forma de elaborar en Ribera es muy diferente. No tiene nada que ver una mencía con un tempranillo, a pesar de que cuando llegué al Bierzo no tenía conocimiento del mundo del vino, pero fui viendo que en aquel momento, igual en el Bierzo, la tendencia era igual que en Ribera, ¿no? Pero era seguir un poco ese tipo de vino más concentrado, con más extracción y demás. La intención es intentar hacer lo que estoy haciendo y hacer las cosas cada vez mejor. Seguir aprendiendo y hacer las cosas cada vez mejor en los sitios donde estoy colaborando. Creo que es muy importante. Me gusta mucho empezar cosas. De hecho, ahora estoy colaborando en algún proyecto a ponerla a funcionar también en el Bierzo. Y eso me gusta, empezar desde cero y ver las cosas nacer, poder definir los vinos que te dejen participar en toda la parte, ¿no? Incluso en parte comercial, en la parte del diseño de las marcas, ¿no? Pero luego también me gusta, una vez que lo has visto, estar ahí, seguir haciendo las cosas mejor, pero creo que también es
es importante decir, mira, ya han pasado 15 años y yo sigo estando aquí. Claro, Porque, que igual algo en tiene que ver, lo Torremolinos, estoy haciendo bien. O... también llevas 14 años colaborando, es un sitio al que yo le tengo un cariño muy especial, y le tengo un cariño muy especial sobre todo a la familia propietaria y en especial a Ricardo Peñalo. Me parece un auténtico personaje del mundo del vino, y sigo yendo allí, casi disfruto de ir allí. Entonces, lo que quiero es hacer las cosas, seguir haciendo lo mismo y mejorar, intentar mejorar. Esta es todo lo que hago con Firmo, y hay un pequeño hueco a lo mejor para hacer alguna cosa nueva sin volvernos locos. Porque luego... O sea, que mucho abarca, poco aprieta. No es mejor dicho que... Las cosas hay que comprometerse y hay que hacerlas bien. Sí. Y aparte que tú te implicas mucho. Yo... Te implicas mucho y te implicas en todos los niveles. Porque te implicas desde el inicio en el campo, la bodega y la parte comercial. Sí, la parte comercial, que es a lo mejor a la que menos tiempo dedico de todo lo que hago, es muy importante. Hay que estar en contacto con la gente, hay que estar viendo un poco por dónde van las cosas, y hay que ver un poco por dónde evoluciona ahora el mundo del vino, que es un momento complicado por varios temas. Pero sobre todo es importante que para mí es muy importante que cuando tú metes un vino en una botella, hombre, tienes que tener el compromiso de que tú estás satisfecho con lo que está ahí y que va a responder. Entonces empiezas a sumar vinos durante todo el año y dices, ostras, cuidado, que ya son bastantes cosas las que estamos haciendo, entonces no vamos a descontrolar esto. Sí, yo me exijo, pero creo que esa es la manera, ¿no? de cada vez pues ir haciendo las cosas mejor. ¿Y para dónde crees que va el mercado? Sí. Pues vaya dardos hoy, ¿eh? Por una parte hay algo que está ahí, ¿no? Y hay datos y demás. Cada vez se consume, el consumo de blancos ha aumentado, el consumo de vinos tintos disminuye. Y como dice una amiga mía hace años, decía, bueno, ahora los blancos se hacen como los tintos y los tintos se intentan hacer como los blancos. Buscándolos. Por otro lado, para mí hay dos problemas importantes en el mercado. Uno es el tema del alcohol. Por desgracia, el vino, un producto con alcohol. Se hacen vinos sin alcohol, pero bueno. Por ahora no está a la altura de poder... Quizá algún día, pero yo creo que no, porque el alcohol es una parte del equilibrio del vino importante, y aunque hay cosas que, oye, pues se beben, pero tú ves que el tema del alcohol es complicado. Además, pues la gente joven tiene otra forma de relacionarse hoy en día, y a lo mejor pues no es como lo que nosotros, que nos vamos haciendo poco a poco mayores, pues estábamos acostumbrados. Ya eres mayor tú. Yo me siento joven y con ganas, pero reconozco que las cosas a veces que están cambiando, ¿no? Incluso ves desde el punto de vista de la salud y demás, hay un continuo... Yo solo tomo vino, no tomo destilado, no tomo nada más, y me encantaría que el vino no tuviera alcohol, pero lo tiene. También creo que hay que reconocer que hay una cultura, una tradición y una historia detrás del vino que hay que poner en valor. ¿Vale? Y después hay otro problema, que es esto es por decirlo así, un bien de lujo o un producto, y cada vez pues sobra menos dinero para gastar en esto. Sí, esto es innegable también. El tema del alcohol está claramente cada vez más no en tela de juicio, pero bueno, es lo que más... Bueno, el bombardeo donde va esa vida healthy, no alcohol, no tal. El menú, bombardeo continuo. El menú que presentó David Muñoz en Madrid Fusión, el menú líquido, 450 euros. Y todo sin alcohol. 0,0. Lo puedes a pensar y dices 50 euros el sorbo. Sí. Porque al final vas a beber 9, vas a pensar así. Y dices tú, es jodido, pero es así. Por eso está aquí, yo lo digo, está aquí. Un cambio de... y que va a tener clientes para que se lo paguen, ¿no? Lo tengo clarísimo, porque al final cada vez más, a lo mejor ese tipo de consumo va a un público cada vez más pequeño. Yo quiero pensar que que las tendencias van cambiando y que luego volveremos otra vez a esto. Incluso pienso que a lo mejor luego la gente, con el paso, la gente llega al vino tarde. Pero llega al vino tarde. Entonces, eso luego irá evolucionando y habrá un momento en el que, oye, vamos a ver,
está claro. No puedes llegar aquí y tomarte una botella de vino, lo que sea, todos los días, no es sano. Pero sí que te puedes tomar una copa de vino, no pasa nada, o sí que puedes aprender a disfrutar eso y demás. Pero sí, lo que decís, ¿no? Toda esta parte de una vida más healthy, pero hay otra parte también, que es que se socializa de otra forma, ¿sabes? Entonces, eso también cambia. No ves tanta gente que queda en los bares, se ve en la sidra también. Las sidras están consumiendo mucho menos. Totalmente. Es de otra manera. Y aparte un producto social, un producto de barra, tanto la sidra como el vino, y si al final hay menos barro, la gente socializa de otra manera, estás bajando el consumo, al Y final, encima quieras o no. hay menos dinero. Y estás subiendo los precios y te encima, están aparte. diciendo además que el alcohol es judicial, pues todo suma. Nos queda la pregunta que es etano, que antes hacía Leti, pero ahora es etano. Un vino o un par de ellos así, los últimos, que te hayan enamorado, como decía Leti, algo que te haya sorprendido. No me voy a ir al Bierzo, no me han sorprendido. No, voy a ser, porque podemos hablar de mi licor, pero no voy al Bierzo porque creo que... Y os voy a decir los vinos que yo creo que están al alcance de todo el mundo y que son maravillosos. Uno es Masuria. Como un 19 hace nada, pero da igual, es como falla mal. No le pasan los años a ese vino. No, es una maravilla. Y luego también creo que no es un 19 o un 20, que además la tenía ahí como un regalo que me había hecho César, La Salvación. La Salvación. Sí. El Godello, ¿eh? El Godello. La verdad que sí. Lo de Masuria es la mencía de Burdeos. Sí, el estilo es total. Burdeos del vino. Sí. Pero es un vino que no le puedes poner en un solo pero. No. Una elegancia con un... Estoy esperando, hablé con él, me dijo que cuando acabe la bodega, hasta que no acaba... la verdad que Vamos a ir a grabar, ¿no? Hay que ir a grabar ahí, sí. Ya me dijo que él sí, pero hasta que no acabara la bodega, que no... Es un gran tipo. Sí. Es un gran tipo. Además, yo me... Es muy buena gente. Yo lo conozco desde, yo creo que 2000, cuando sacó la 2008, que habrá sido en el 11 o en el 12, no sé, una cosa así. Habrá que tenerlo un día, habrá que bajar hasta la bodega ahí en el Bierzo un poco y tomar unos vinos con él y grabarlo para un episodio. Bueno, yo lo de grabar los dejo, pero... Al vino y la visita. Bueno, Fermín, muchas gracias. Nada, gracias a vosotros. De verdad, un placer. Un placer tenerte. Muchas gracias. Sí. Y nada, salud y porque sigas haciendo grandes vinos en el Bierzo, en Ribera del Duero y en Asturias. Esto es.